Hola, buenos días, bienvenido. Probemos el sonido, Orlando, buenos días. ¿Me escuchas bien? Hola. Vamos a dar comienzo. Chicas, ¿estamos listas? Uno, dos, tres. Bien. Bienvenidos todos. Gracias, doctor Pagani, por estar. Javier, Alejandra, Joel, Lisette, Lourdes Montenegro. Bienvenidos todos a los que se han conectado y que nos han acompañado esta semana. Cuaniquén, en sus más de 45 años de labor ininterrumpida, dedicados a la rehabilitación integral y con una mirada humanizada y compasiva de niños con quemaduras y otras heridas, ha generado espacios de eventos como este proyecto Registro Latinoamericano de Quemaduras, que actualmente se encuentra en su primer año de etapa de pilotaje. Hemos trabajado juntos arduamente desde el año 2021 y vamos cumpliendo nuestros primeros objetivos. Sin más que agregar, quiero presentar al director de Extensión, Docencia e Investigación de la DEDI de Coaniquén, que es la Corporación de Ayuda al Niño con Quemaduras. Es investigador, tiene un PhD en investigación y además es el director ejecutivo del RELA. Me estoy refiriendo al señor Orlando Flores. Así que vamos a abrir los micrófonos para todos nos muteamos y Orlando puedes compartir tu pantalla. Hola, muy buenos días a todos desde Santiago de Chile. Muchas gracias por hacer esta invitación a conversar sobre el registro latinoamericano de quemaduras y la importancia que tiene. La organización nos invitó a, a conversar respecto a cómo y para qué registramos. Quiero asegurarme de que mi presentación se está viendo, ¿sí? ¿Es correcto? Perfecto. Yo el cómo registramos, la verdad, se lo voy a dejar a personas mucho más capaces que yo para hacer eso, que son eh, Fanny, Sara y me olvidé de tu nombre. Sé que te conozco, pero me olvidé de tu nombre. Entonces ellas nos van a contar cómo hacen el registro, pero yo les quería, a través de esta pequeña presentación, contarles un poco cómo partió este proyecto
y por qué es importante hacer registros epidemiológicos cuando estamos hablando de quemaduras. Pero quiero partir de una forma un poco no convencional. Eh, Voy a contarles una buena historia. No sé si recuerdan esa canción de Charly García. Eh, Esta no es de una chica que vivió la euforia del rock, pero esta es una historia del conocimiento. Los griegos tienen un mito, una leyenda que es muy linda. Es de un titán que se llamaba Prometeo. Y este titán fue condenado a que un águila le comiera el hígado, él estando amarrado en un monte, y que su hígado se regenerara durante la noche para que el águila volviera durante el día a seguir comiéndole su hígado y por lo tanto sometiéndolo a un suplicio eterno. ¿Y qué había hecho Prometeo para merecer la ira de los dioses? Bueno, se había robado el fuego y se lo había entregado a los seres humanos. Y detrás de ese mito, detrás de esa leyenda, hay un mensaje muy, muy relevante. El fuego, por supuesto, para los griegos y en la antigüedad no solamente significaba la posibilidad de abrigarse, de tener calor. El fuego ha simbolizado durante mucho tiempo el conocimiento. Ahí donde hay fuego hay luz y ahí donde no hay fuego había oscuridad. Y por lo tanto la posibilidad de tener fuego era la posibilidad también de aprender cosas nuevas. Y por lo tanto el fuego es una fuente de poder. Las personas que conocen algo tienen poder sobre las personas que no conocen. Y por lo tanto, el fuego que para nosotros que trabajamos con personas que sufren quemaduras es una fuente inagotable de problemas, simboliza también la forma de solucionar algunos de esos problemas. Simboliza también que nosotros podemos, a través del conocimiento, aportar a la solución de estos problemas. Como dijo Fanny, mi nombre es Orlando Flores. Yo dirijo el área académica de Coaniquem, la Corporación de Ayuda al Niño Quemado en Chile. Tenemos una dirección que hace nuestras labores de extensión, es decir, prevención de quemaduras, docencia, todos los programas de, que se preocupan de compartir el conocimiento que Coaniquem ha acumulado en sus 46 años de historia. Dirigimos la investigación científica que se produce en nuestros centros y nos preocupamos de nuestra relación con el mundo. Adicionalmente, tengo la fortuna de ser el director ejecutivo del Registro Latinoamericano de Quemaduras, que es el proyecto del cual les quiero contar hoy. Esto ocurrió en marzo del año pasado en Salcedo, una provincia de la República Dominicana. Eh, Había un carnaval. La tradición en ese carnaval era que la gente se vestía, hacía disfraces con papel y marchaban bailando por las calles de Salcedo. A alguien se le ocurrió prender una bengala, tirar un fuego artificial y como resultado 10 personas, entre ellas 9 niños, fallecieron, 16 personas resultaron heridas de gravedad, aumentaron exponencialmente los requerimientos de cupo en unidades de cuidados intensivos para el cual la provincia y probablemente el país no estaban bien preparados. Necesitaron mucha ayuda de cirujanos, necesitaron hacer cobertura, necesitaron hacerse cargo de problemas que todos sabemos que están asociados a las quemaduras severas, como el estrés postraumático, la rehabilitación, el soporte emocional de las familias, etc. Y estos son el tipo de eventos que no tienen que ocurrir, que no deberían ocurrir, y que probablemente cuando esos cirujanos enfrentaron a estos pacientes complejos dentro del quirófano, nosotros acá en Chile le decimos pabellón, dentro de la sala de operaciones, tienen que haber estado pensando, llegamos tarde. Cuando nosotros tenemos un grupo de pacientes o un paciente donde nosotros sabemos que la lesión en primer lugar nunca debió ocurrir, nosotros tenemos que pensar que llegamos tarde y que probablemente la solución esté, por supuesto, en dotar a los hospitales de más camas de unidades de cuidado intensivo, de más profesionales capacitados para tratar quemaduras en ese ambiente, probablemente
tener especialización en quemaduras para algunos cirujanos pediátricos, cirujanos plásticos que pudieran ayudar en, en este nivel. Probablemente tenemos que pensar también en aumentar las capacidades para hacer rehabilitación a nivel local, y todo eso está muy bien. El problema es que para poder hacerlo y para poder tomar decisiones desde el punto de vista de las políticas de salud y de las políticas públicas, necesitamos comprender un poco mejor el fenómeno de las quemaduras. Y la respuesta puede ser que no esté eh, dentro del pabellón ni dentro de las salas de rehabilitación. Probablemente tenemos que, quienes trabajamos en salud, tenemos que retirarnos nuestro delantal blanco y pensar el problema desde una mirada distinta, desde una mirada del fenómeno. Esta persona que está aquí en la imagen, el doctor Jon Snow, coincidencia de nombre con el famoso personaje de Game of Thrones, pero Jon Snow es un médico inglés que es considerado el padre de la epidemiología, porque frente a una epidemia de cólera que se suscitó en la ciudad de Londres, en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, él salió de su consulta y en lugar de seguir tratando de salvar a esos pacientes que se morían producto de esta enfermedad, él empezó a hacer un registro de algunos datos y empezó a graficar en el mapa que ustedes ven a la derecha dónde residían los pacientes que se estaban muriendo en el hospital donde él trabajaba. Y de la observación de estos datos llegó a la conclusión, la historia es mucho más compleja de lo que la estoy sobresimplificando un poco para poder avanzar, lo que llegó a concluir es que el agua que surtía a esa parte de la ciudad estaba contaminada, encontraron la fuente de la contaminación y de esa manera solucionaron esa epidemia de cólera. Es decir, no se solucionó dentro del hospital, sino que se solucionó a partir de la observación de esa información y de la toma de decisiones, más bien desde el punto de vista de la política pública. Eso es lo que, lo que trata de hacer la epidemiología, de obtener datos para organizar el pensamiento, contextualizarlo, tener información, generar evidencia y a partir de esa evidencia generar conocimiento que pueda explicar, justificar y promover política. Les pido disculpas que esta diapositiva está en inglés. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Hay un estudio publicado ya hace bastante años en el Injury Prevention, el año 2020, donde nos cuenta que hay aproximadamente, en base a las estadísticas del Global Burden of Disease, el estudio que evalúa la carga de enfermedad en todo el mundo, y que lo hace la Universidad de Washington en Estados Unidos, que hay cada año aproximadamente 9 millones de quemaduras nuevas. Que estas quemaduras, nosotros sabemos, se concentran en aquellas regiones con características socioeconómicas más deprivadas, pero que han ido disminuyendo en el tiempo. Si uno compara los datos entre 1990 y los datos que comparaba esta publicación del año 2017 de ese mismo registro de carga de enfermedad, la incidencia de quemaduras había ido bajando. Pero este estudio nos alertaba que habían algunas regiones que estaban experimentando un incremento en la incidencia de quemadura y ponía como ejemplo el sur de Latinoamérica, es decir, Uruguay, Argentina, eh, Chile y Bolivia. Y resulta que nosotros, con el doctor Rojas, fundador de Coaniquén, mirábamos este estudio y nos decíamos, no, esta no es la realidad que nosotros estamos viendo. Nosotros también observamos acá en Chile, en el área de las quemaduras pediátricas, en el área de quemaduras adultas, una disminución de la incidencia que tiene que ver con la mejora en las condiciones materiales de la vida que ha experimentado Chile entre 1990, cuando retornó la democracia a nuestro país, y estos 35 años que han pasado. Entonces fuimos a ver de dónde habían obtenido los datos los investigadores de la Universidad Americana para hacer tal afirmación. Y bueno,
El problema era que los datos que tenía el sistema público chileno respecto a la incidencia de quemaduras eran muy pobres y permitían esta falta de información. Entonces hicimos una revisión general respecto a cuánto publicábamos los latinoamericanos respecto a datos epidemiológicos respecto a quemaduras, para evaluar en el fondo cuál es la incidencia, cuál es la prevalencia, a qué grupos etarios afectan más, cuáles son las características clínicas básicas, qué profundidad, qué extensión tienen las quemaduras, y lo que, no, lo que observamos es un panorama bastante modesto en términos de la producción de conocimiento. Habían 28 estudios en total con datos epidemiológicos de quemaduras publicados en 32 años. Habían 14 de esos 28 estudios estaban publicados en Brasil o Chile. Las variables que se registraban eran bastante modestas, solamente la edad de los pacientes, la superficie corporal quemada. En 22 de los 28 estudios habían datos solo de pacientes hospitalizados. Nosotros nos preocupaba un poco la quemadura también, que no requiere hospitalización, pero que sí puede generar muchos problemas. Y 27 de los 28 estudios eran datos de un solo centro, lo que nos decía, acá hay un problema también porque nos falta colaborar. Entonces, decíamos, la información que tenemos respecto a la epidemiología de quemadura es insuficiente. Y nosotros en Coaniquem teníamos una experiencia ya de bastante años. La dirección donde yo trabajo, la DEDI, se fundó en el año 1992. Nosotros hace bastante años que tenemos un epidemiólogo, un departamento de epidemiología que de alguna manera nos permite tomar algunas decisiones. Entonces, a partir de los datos que nosotros generamos con nuestra ficha clínica electrónica en los 4 centros que Coaniquem tiene distribuidos en Chile, nosotros sabemos eh, cuáles son las características que tienen estos ingresos, nos permiten analizar semanalmente cuáles son las etiologías de las quemaduras, cómo se distribuyen geográficamente. Ustedes saben que lo mismo les pasa a ustedes en Argentina. Chile, al ser un país tan largo, tiene una realidad geográfica y climática totalmente distinta si uno ve una ciudad en el norte, por ejemplo, cerca del desierto de Atacama, versus una ciudad que está en la Patagonia chilena. Las causas de las quemaduras son distintas, los momentos en el día donde se producen esas quemaduras, las características culturales de la población también se modifican, y por lo tanto nosotros, a partir de esta información, tomamos decisiones y modificamos también los mensajes que nosotros transmitimos en el área de quemadura. Y hacemos investigación. Esto es un estudio que presentamos hace un par de años en el Congreso Europeo de Quemadura, que es características epidemiológicas de las quemaduras en pacientes con y sin antecedentes de migración en Chile. Lo hicimos con un par de estudiantes de magíster de la Escuela de Medicina de la Universidad de Southern California, que estaban haciendo su práctica profesional con nosotros. Y esto por una razón muy simple: la cantidad de migrantes, de población que había nacido en otro país, eh, se multiplicó aproximadamente por 8 o por 10 en los últimos 10 años en Chile. Y es una población que nosotros no conocemos tan bien como conocemos a la población chilena, y es una población a la que probablemente este trabajo que ha hecho Coaniquem hace muchos años, en términos de prevención de quemaduras, de políticas públicas, del no uso de fuegos artificiales, de tener algunas medidas de seguridad en la cocina, por ejemplo, ese mensaje probablemente no le había llegado. Y nos dimos cuenta, observando los resultados de estos dos grupos comparados, que el riesgo de, primero, una cosa social, de no tener cobertura formal en términos de salud, era 22 veces más alto en el grupo que tenía antecedentes de migración versus los que no. Era 4 veces más alto para no aplicar ninguna medida de primer auxilio. Era 3 veces más alto para aplicar medidas de primer auxilio, o sea, distintas al agua corriendo, que es el gold estándar. Y por lo tanto teníamos una población que no solamente no recibía adecuadamente consejos de prevención, sino que además, frente a una quemadura, no tenía muy claro qué hacer como primera práctica. Y por lo tanto, como conclusión de este estudio, nosotros diseñamos campañas de educación y prevención adaptadas al, a la persona que migra. Y ahí tenemos como ejemplo, si ustedes ven en la diapositiva,
ese es nuestro personaje de prevención de quemaduras infantiles, se llama el gato Santi, y el afiche que están viendo está en creolé, que está focalizado directamente a la población que tiene antecedentes de migración desde Haití. ¿Ya? Y esto solamente es posible si es que nosotros logramos analizar datos epidemiológicos que son frescos. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que las personas que nos dedicamos al cuidado de quemaduras tenemos la responsabilidad de investigar el fenómeno? Lo hacemos porque necesitamos generar evidencia para mejorar nuestro quehacer, pero también porque tenemos que mejorar la capacidad de analizar los fenómenos epidemiológicos. ¿Quién se quema? ¿Cómo se quema? ¿Por qué se quema? ¿Cómo eso ha ido cambiando en el tiempo? ¿Cuáles son los lugares geográficos donde las quemaduras son más prevalentes? ¿Cómo podemos llegar con un mensaje? ¿Qué política pública tenemos que cambiar? ¿Qué leyes tenemos que cambiar para evitar que las quemaduras se produzcan? Después, obviamente, para analizar nuestra acción clínica, ¿estamos efectivamente entregándole a los pacientes el mejor tratamiento posible? El mejor tratamiento posible es el más costo efectivo, es el que podemos instalar en forma estándar en nuestro estado, en nuestra región, con nuestros hospitales, trabajando en red, etcétera. Y tenemos el desafío, por supuesto, de tener estos datos para incidir en la política pública. Parte del trabajo que me toca hacer a mí es muchas veces ir a convencer a los legisladores, a los políticos de adoptar medidas de protección para las familias. La última cosa que estamos haciendo con el Congreso Nacional acá en Chile es convencerlos de que es necesario eh, instalar alarmas de humo en todas las viviendas. Hay muchísimos muertos durante incendios en Chile, una tasa muchísimo más alta que en países en Europa, en países como Canadá o Estados Unidos, y lo que dice la evidencia es que la medida que explica la diferencia en la cantidad de muertes por incendios estructurales, es decir, incendios que se producen en lugares habitables, es una simple alarma que detecta el humo, genera un sonido y le permite a la persona salir, evacuar cuando se produjo el incendio. Entonces, RELAC, este registro latinoamericano de quemaduras del cual Fanny y el equipo les van a contar, es una respuesta frente a esta idea de que nuestros países no tienen sistemas de información adecuados que reporten la ocurrencia, la severidad, las características biológicas y el tratamiento que sufren los pacientes de quemadura. Y es también una oportunidad para colaborar. Nosotros sabíamos en Coaniquem que obviamente nosotros tenemos nuestra estadística, podemos hacer algunas cosas, pero no podemos hacer todo. Nos preocupan los niños que se queman no solamente en Chile, sino que en todo el continente. Tenemos eh, la convicción, nos asiste la convicción más profunda de que para hacer buena investigación tenemos que colaborar, tenemos que comparar nuestras prácticas, tenemos que ponernos uno a disposición del otro para aprender juntos, y hemos encontrado esta forma, este registro latinoamericano de quemadura, para poder hacer este camino, que es un camino largo, complejo, pero que hemos encontrado algunas posibilidades para poder hacerlo. Por de pronto, un proyecto muy oneroso, muy caro, cuesta mucho instalar un registro, y hemos tenido la buena fortuna y hemos hecho el trabajo también para poder hacerlo, tener financiamiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a través de la Agencia Chilena para la Cooperación y el Desarrollo y una fundación americana, la Fundación David and Lucille Packard, que han financiado este proyecto piloto que es el que estamos desarrollando en este momento. Pero si solamente tuviéramos el dinero y el esfuerzo de Coaniquem, eso por supuesto no sería posible. Y lo que hace posible este proyecto lindo es que tenemos también distribuido en toda Latinoamérica personas que tienen la misma inquietud que nosotros, que están preocupados de que tengamos mejores datos para poder mejorar la vida de las personas eh, que creen que es posible colaborar, que creen que es posible hacer esfuerzos leales y constructivos para poder mejorar lo que nosotros hacemos, y que además tiene un factor que yo aprecio mucho, que es el afecto personal, el respeto profesional y el cariño por lo que hacemos.
Así que les agradezco esta oportunidad de poder difundir un poco el trabajo que está haciendo RELAC y los dejo con esta imagen, esta pintura del siglo XVII de nuestro buen amigo Prometeo, que en ese momento se había robado el fuego. Recuerden que lo que se había robado simbólicamente era conocimiento para entregárnoslo a nosotros, a los seres humanos, para que hagamos un buen uso de él. Y en el caso eh, de lo que aquí nos convoca, que ocupemos el conocimiento para poder prevenir que las personas se quemen, cuando se quemaron poder entregarles los mejores tratamientos. Eso, para entregar los mejores tratamientos, todos sabemos que necesitamos hacer un poco de política, necesitamos que los cirujanos estén donde tienen que estar, que los elementos estén donde tienen que estar, que los pabellones estén bien equipados. Ocupemos ese fuego, ocupemos ese conocimiento para poder brindarles oportunidades de rehabilitación a las personas. Ocupemos el conocimiento para poder integrar socialmente, laboralmente a las personas que sufren quemaduras severas. Y yo creo que al finalizar este camino, y es un poco la experiencia que tenemos nosotros en el equipo que dirige RELAC, es que nos habremos convertido no solamente en profesionales con una mirada más amplia, sino que también en mejores seres humanos. Muchísimas gracias. Orlando, muchas gracias por darnos estas luces, de verdad, tremenda introducción. Creo que ha sido fantástico evidenciar la realidad de nosotros y lo que nos une. Y bueno, vamos a seguir con la presentación nuestra. Aquí estamos las tres integrantes del CEPSI Eva Perón. Les comento, subimos la presentación, chicas. La subo yo. Compartir pantalla. ¿Vale? Bien. En Argentina estamos, los dos centros afiliados somos el CEPSI Eva Perón de Santiago del Estero y FUNPAQUE de Río Negro con el doctor Zamboni. Y vamos a hablar de lo que es RELAP, lo que ha venido sucediendo en RELAP en Santiago del Estero. ¿En qué contexto comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó que el CEPSI Eva Perón se junte con Cuaniquén? Santiago del Estero es una provincia que está en la región del noroeste argentino. El CEPSI Eva Perón está en su capital. Y desde el año 2017, impulsada por el ingeniero Roberto Ordóñez, el gobernador de distrito del Rotary Club aquí en Santiago del Estero y todas las agrupaciones que lo acompañan, junto con el Rotary de Autonomía, me impulsaron a que conociera Coaniquén, que es la Corporación de Ayuda al Niño con Quemadura y que funciona en su sede principal y madre en Santiago del Estero, en Santiago de Chile, y que tiene 46 años de experiencia. Una de las cosas es que Santiago del Estero tiene una población de 1 millón de habitantes, 30% más o menos de población infantil. Así que son más o menos 3.000 pacientes. Cuando sacamos las proyecciones, se queman un estimado de 3.000 pacientes por año. Bien, desde el año 2017 empezamos a entablar nuestros vínculos y ¿qué hemos hecho? Relaciones a través del WhatsApp, visitas, mail van para allá y para acá, de retorno. Compartimos cooperaciones, ellos han atendido pacientes de nosotros y los han rehabilitado. Y en el año 2021, el 10 de diciembre del año 2021 a las 2 de la tarde, nunca se me va a olvidar esa fecha y ese momento, cuando nos presentan la invitación para compartir este proyecto y que entremos a la fase de pilotaje de registro latinoamericano de quemaduras, pues nada, tomamos como un gran desafío y por supuesto nos miramos y sí, vamos a hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad de hacer registro de datos, lo llevábamos de forma con nuestras maneras, con estadísticas y nada, vamos a juntarnos con esta gente. Empezamos a trabajar en el año 2021 y esto es el Registro Latinoamericano de Quemaduras. Es una plataforma que recopila datos epidemiológicos, clínicos sobre pacientes con quemaduras en la región. Esto es RELAC.
RELAC ejerce su liderazgo a través de Coaniquén, que es su principal líder, con un comité de expertos, que hay gente de la Organización Panamericana de la Salud, el Registro Australiano de Quemaduras y una universidad australiana, la Universidad Católica de Chile. Está conformado en su parte operativa de un consejo asesor y de un comité ejecutivo. Tiene sus objetivos muy claros: mejorar la calidad de datos en la región, fortalecer la prevención, mejorar el tratamiento y guiar futuras políticas públicas. Más adelante vamos a ver que hay más acerca de esto. Los países quienes conforman el RELAC actualmente en esta fase de proyecto piloto son Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Perú, Chile y Argentina. ¿Por qué es importante la participación del CEPS y Eva Perón? Pues ya lo dije, por nuestros datos, y en mi rol en este proyecto es ser referente RELAC de Argentina, referente del centro de RELAC, y además soy digitador RELAC. ¿Y eso qué significa? Que yo soy capaz de registrar datos de pacientes, los datos epidemiológicos, en la plataforma. ¿Cómo he hecho esto? ¿Qué herramientas incorporé? Cuando comenzamos a registrar el 1 de enero del 2025, recordemos que RELAC, y es lo que queremos explicarles, RELAC es una plataforma que registra datos, números. Nosotros somos datos epidemiológicos y números, pero esos datos se tienen que correlacionar con un paciente, con un ser humano del cual estoy recogiendo esos números. Entonces yo diseñé una historia clínica, resumen, que al final solamente la entendía yo. Cuando me fui de vacaciones nadie la entendía, así que tuvimos que ir avanzando y mejorar. Esos fueron nuestros primeros tropiezos y bueno, tuvimos que avanzar y mejorar. Integramos a la enfermera Claudia Rodríguez para que nos registrara y nos llenara la ficha clínica y así cuando yo hiciera el registro, pues correlacionar el número con ese paciente. También nosotros trabajamos desde el CEPS Perón con un chat provincial y federal de atención inicial en quemadura. ¿Y qué significa esto? Que allí se presentan pacientes en esa red. Entonces, cuando hay pacientes que se manejan y se atienden y se quedan en el interior, pues con el médico del interior interactuamos, recojo los datos y registro ese caso también. Y en el último parte, en la incorporación de un digitador RELAC, fue un acierto total cuando le presenté a la ministra de Salud de la provincia de Santiago del Estero este proyecto, un acierto total de ella, que incluyéramos en el RELAC a la Oficina de Salud Digital del Ministerio, y en la persona del señor Javier, es un programador, Javier Bravo, que posteriormente empezamos a trabajar desde el año 2023, también reuniones, ver cómo íbamos a sentar esto y cómo íbamos a hacer un registro con calidad y eficiente. Pues nada, incorporamos a Ángela Faría, que es una analista de datos de la Oficina de Salud Digital del Ministerio de Salud de la provincia y que ha sido una joyita en la incorporación de este registro. Y ya lo van a ver más adelante. Esta presentación está hecha por ella. Aquí. Bien, la importancia para los pacientes. Una de las cosas que tiene Coaniquén muy claras es que todo su trabajo ha sido centrado en las personas. El paciente está de primero, las personas y el entorno familiar está de primero, y ellos tienen un lema muy importante y muy bonito: todo por el niño con quemaduras, todo por el paciente quemado. Así que todos los esfuerzos que estamos haciendo en este grupo de gente y de profesionales, todos que no solamente somos médicos, hay gente que está al lado de nosotros y detrás de nosotros acompañándonos, es para mejorar la calidad de atención. Y yo voy más allá, que lo dije en Chile cuando nos capacitamos pues, para el pilotaje. A mí me gustaría no operar más niños con quemaduras.
Yo no quiero ver más niños con quemadura, ¿verdad? Porque es una patología difícil, compleja, que saca al niño de su contexto de juego y de vida, de ser humano que se está desarrollando. Yo no quiero más. Entonces decían mis colegas, pero bueno, no vamos a tener trabajo. Siempre va a haber trabajo, no tenemos que reinventar. Así que bien, esa es la importancia para esto. Se abre una posibilidad para la atención y el mejoramiento de la calidad de atención en los pacientes. Desde el punto de vista institucional, oportunidades. Esa es la palabra que define estar nosotros como institución en este proyecto. Oportunidades de que a través del networking y del conocimiento, del roce con otros profesionales, otras instituciones, cómo lo hacen, cómo tratan, cómo es el trabajo en equipo, cómo se articulan, cómo son las horizontalidades, que la verticalidad prácticamente ya no es existente. O sea, hay muchas cosas que mirar y que te amplían el panorama. Después, este proyecto, cuando decía Orlando, va a generar un análisis de datos, eso se transforma en investigación, estos datos nos van a arrojar resultados, nos van a hacer mirarnos a nosotros como institución y vamos a mejorar como institución. Desde el punto de vista personal, de mi liderazgo de cirujana de tratante de quemaduras, o nada, si antes yo miraba así la quemadura, ahora la miro así, no sé, no me cabe en las manos. Es lo que decía Orlando, se amplía, se amplifica, se magnifica la visión y la perspectiva de la patología. Ha sido un gran desafío para mí porque uno cuando es cirujano es muy, muy recto, muy correcto, muy no sé si me explico bien, pero es difícil ser flexible en la cirugía a veces. Entonces, bueno, esto me ha permitido hacer una escucha muy atenta, muy activa, a practicarla cada día, a mirar en perspectiva la patología, a incluir las ideas de otras personas, a incluirlas, aceptarlas y hacer que brillen y que saquen lo mejor de sí. Bueno, dicho esto, voy a presentar a las chicas, ya lo dije, Ángela Faría es analista de datos, es de la Oficina de Salud Digital del Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero, y ella va a hacer su disertación de lo que está haciendo en este registro. Hola a todos, muchas gracias, gracias doctora, gracias Orlando, Sara. Bueno, como lo ha dicho la doctora, yo me desempeño en salud digital desde el Ministerio de la Provincia de Santiago. Más que nada hoy quería contarles lo que es salud digital para nosotros, que estamos en un momento en donde la digitalización ha avanzado a pasos agigantados y nosotros no nos hemos quedado atrás. Salud digital integra lo que es tecnología e innovación, que eso hace que, nada, esta parte de la tecnología y de innovación mejore lo que son las consultas, la parte de la prevención, de la atención y la promoción de la salud. Hemos diseñado, quiero contarles también que dentro de todos nuestros objetivos que están marcados, integrar la información, intervenir y coordinar los procesos de recolección y procesamiento de los datos, y para ello hemos generado nosotros un sistema de historias clínicas digitales únicas. Este sistema que hemos creado nosotros va a hacer que cada ciudadano de la provincia tenga acceso o accesibilidad a su historia clínica de cualquier centro de salud pública de la provincia. Con esto que les cuento de salud digital y el desafío que este proyecto de GELAC nos ha venido a tocar la puerta al ministerio, la participación que tenemos nosotros, como prevención inteligente, que nos va a permitir ser un puente entre los datos clínicos anónimos que recopilamos en
en los formularios y las acciones preventivas de salud. Pasamos. Sí. Para ello hemos creado un formulario único RELAC que bueno, este formulario nos va a permitir, que va a ser una herramienta fundamental para que todos trabajemos y nos permita lo que yo siempre le digo a la doctora, que hablemos el mismo idioma. Bueno, este formulario nos ha permitido mejorar la calidad del dato para evitar así errores o omisiones a la hora de cargar en el sistema. Así que, bueno, esta retroalimentación que ustedes nos dan a la hora del análisis de los datos, que es un tiempo oportuno y demás, nos permite a nosotros, el Ministerio de Salud, tomar así campañas de prevención para, bueno, permitir claramente cuidar de manera más directa a los niños, al prevenir y cuidar a los niños de Santiago del Estero. Así que eso es nuestro aporte que podemos hacer desde la oficina para ustedes. Bien, muchas gracias, Ángela, por explicar esto. Y vamos a estar esto, a pesar de que no se ve, no sé si ustedes lo ven bien en las pantallas, pero esto es la plataforma, tiene varios pasos, que es el registro de los datos del paciente, que es la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, el domicilio. Nosotros le agregamos el número de teléfono para identificar al paciente, y que lo hacemos de rutina en nuestras fichas clínicas. Entonces lo que sí, y después va haciendo los pasos, es una plataforma muy amigable y va haciendo pasos de registro del evento, de cómo se hace la clasificación, cuáles son las zonas del cuerpo quemadas, si es derecho o izquierdo, le agregamos nosotros y después vamos hasta el egreso. Todos estos datos de RELAC que se hacen en la plataforma se plasmaron en esta ficha clínica, que es única, está en el servicio y que nosotras somos quienes lo registramos a los datos. Somos las 3 responsables de esto, de registrarlos junto con Claudia Rodríguez. Registramos a los pacientes, hacemos nuestros comentarios tal cual como se hace en la plataforma y después podemos plasmar con mucha calidad el dato. Esa era la idea de esto, porque ya les había comentado que había diseñado yo una ficha clínica y era entendible para mí, pero no era entendible para las otras digitadoras. Así con esto hicimos una gran uniformidad. Voy a darle la palabra a la doctora Sara Díaz. Sara Díaz es la encargada. Desde el año 2018 venimos trabajando juntas. Creo que las dos tenemos muchas inquietudes por el manejo y la atención de niños con quemaduras. Ella es la encargada de la guardia pediátrica del Hospital Centro Integral de Salud Banda y es digitadora RELAP del CEPS-EVA Perú. Buen día a todos, gracias por la presentación, Fanny. A mí me toca contarles cómo es mi experiencia con el RELAC como digitadora que trabaja en un hospital del interior de Santiago. Desde el inicio del pilotaje, en enero del 2025, se hizo una presentación escrita hacia las autoridades para explicar los objetivos del proyecto y un pedido informal a los colegas de la guardia y de la sala de internación pediátrica para que informaran ante la presencia de un paciente con quemaduras. Realmente al principio no tuvo la gran repercusión que esperaba. Imagínense que en el contexto de una guardia, donde ocurren muchas cosas en simultáneo, el tema de tomar el dato de manera acabada y completa sobre los pacientes quedaba de lado no solo en quemados, sino en todas las patologías, y de ahí que surge la necesidad de generar una herramienta adaptada, un poco más dinámica, para mejorar nuestros registros y nuestra comunicación dentro. Y estamos en eso, en socializar, en difundir cuál es la importancia del registro y sumar voluntades de aquellos que quieran hacerlo, no como algo obligado, sino de aquellos que quieran sumarse, llámese enfermeros o personal administrativo, como estamos viendo en el caso de Ángela, que no es personal de salud, pero que se ha podido adaptar
para ayudarnos a completar el tema de los registros. Esta ficha es la que ha surgido como idea para el registro mejorado en mi institución, insisto, y tiene como diferente la presencia del dibujo para poder marcar, según la edad del paciente, el usuario debería tomar la ficha que corresponda según la edad de 0 a 12 meses, de 1 año a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14 años, para poder marcar en el dibujo la superficie y la profundidad con un sistema de gráficos. Y tiene otro agregado hacia el final, que para mí es muy importante, y es qué pasa con el paciente luego de que lo asistimos. Porque nuestro problema principal, el que yo veo en mi institución, es que se nos pierde después de la atención inicial. Entonces, al final, dice, fue referido los días que atiendo, están mejorando, para que les puedan hacer una evaluación y seguimiento. Dada la urgencia, fue derivado de inmediato para que el equipo de FAN y el servicio de quemados lo asista en el sepsi, o bien fue internado en mi institución, donde también puedo localizar al paciente y completar el registro. Tal vez más adelante me di cuenta que el sistema de gráficos no es mejor que tener órgano por área por área, detallada como el otro registro, pero bueno, es una prueba que estamos llevando a cabo. Bien, te voy a acompañar un poquito con esto para explicarles a los que están escuchando. Esta ficha es para que Sara, fue la herramienta que incorporó Sara en el Hospital Centro Integral de Salud Banda. ¿Y por qué el Hospital Centro Integral de Salud Banda? Porque el CIS Banda nos otorga y nos provee más del 65% de nuestros pacientes en el servicio de quemaduras de sepsis. Allá hicimos en el año 2018, 2019, 2020, junto con Sara, hicimos un circuito de quemadura, aceitamos bien, pusimos cómo es la atención inicial. Así que Sara utiliza esta herramienta para que los demás colaboren y le llenen y no perdamos a los pacientes. Y esta ficha es drenada en la ficha oficial que viene al registro de RELAP del sepsis Eva Perón. Vamos a... Ajá. Bien, bueno, también quería plasmar o transmitirles cómo RELAC ha cambiado cosas en mí. Si bien parece que uno como usuario da datos, en realidad lo que yo siento es que es más lo que he recibido que lo que puedo dar. Principalmente esta capacitación conjunta con compañeros de otras naciones de Latinoamérica, que tan solo decirles hola, uno los siente amigos, y por el simple hecho de estar todos trabajando hacia el mismo objetivo, que es los niños con quemaduras. Por otro lado, siempre tomamos decisiones basadas en ensayos clínicos y de pronto se encuentra uno que no es epidemiólogo formando parte de una base de datos gigante. Veo que nos ha hecho crecer a nivel institución, nos va a hacer crecer. Si en la ficha médica me estoy marcando que el gold standard para el manejo inicial son 20 minutos de agua corriendo, ¿cómo puede ser que en mi guardia me doy vuelta y a los 10 minutos el chico está curado, vendado, curado? Entonces, poder llenar la ficha a la parte de la enfermera me ayuda a mí a repasar estos conceptos del manejo inicial y su importancia. Y la importancia de difundir este dato a toda la comunidad para que la mamá sepa qué hacer en el momento. Luego, otra cosa que me ha impresionado es el apoyo del gobernador a la par de las autoridades del PELAC, el Ministerio, Salud Digital, los rectores de todas las universidades, acompañando el lanzamiento de este pilotaje. Como decía Fanny, si uno pensaba así en quemaduras, esto nos ha hecho pensar de una manera mucho más amplia y poder darle la relevancia que tiene, ¿verdad? Y bueno, lo más importante es siempre que nos da la posibilidad de tener sobre la mesa el tema de las quemaduras. Se queman mucho los niños en Santiago, el dato crudo lo tendremos a través del registro, pero sabemos que se queman mucho y no puede ser un tema que esté solapado. Muy bien. Acá quiero dar mis aportes
aportes y mis impresiones, RELAC y Cuaniquén es una institución y es un proyecto entusiasta, real, lo estamos haciendo, es inspirador, está basado en el respeto, en la colaboración, en el compromiso. Esto requiere de nosotros tiempo que lo damos porque eso se ha creado como una cosa, como dijo Orlando, un grupo de amigos, gente que tiene un propósito y que queremos lo mejor para nuestras instituciones, para nuestros pacientes y que esto escapa de nosotros. Esto cuando estemos viejitos o cuando ya no estemos acá, vamos a ver que formamos parte de esto, que pudimos aprender un montón, que nos cambió la vida, decía Orlando en el pilotaje, en la instrucción. Esto va a ser un antes y un después en las quemaduras. Así que nada, esto que invitarlos a que participen y a que se quieran integrar en los próximos años. Bueno, lo dicho, la importancia de revalorar la importancia de los datos y del registro de estos. Cada intervención que nosotros tenemos como equipo de salud es un dato que debe quedar registrado. Este proyecto pone a Santiago del Estero, un lugar no muy destacado de Argentina, ubicado al norte, y lo une con toda Latinoamérica en un proyecto que está dejando y dejará sobre todo muchos beneficios para los equipos de salud y para toda la comunidad. Uno quiere transmitir, plasmar la idea de esa globalidad y de los beneficios, porque he llegado a escuchar en mi hospital, por ejemplo, que me dicen, nadie te va a dar bolilla con esto porque esto es un proyecto personal tuyo y de Fanny. Y no es así, la verdad que es algo tan global y tan altruista, que es lo que uno trata a través de esta charla de difusión de tratar de transmitir a los demás. Bien, miremos algunos datos. Esta es un pantallazo donde vemos lo que llevamos de registrado en el sepsis Evaparón desde el 1 de enero del 2025 al 2 de noviembre. 182 casos totales, el 100 casos están abiertos, el 54,95%, 82 casos cerrados, que es el 45,05%. Vemos que el agente principal sí corresponde con lo que pasa en el mundo de las quemaduras infantiles, son líquidos calientes, solo que acá en Argentina el fuego no es el segundo, sino los objetos calientes, después venimos de fuego llama de tercero y las quemaduras por electricidad siguen siendo de cuarto. Otras gráficos para destacar es que nosotros en la parte ambulatoria hospitalaria vemos que el 10% de las quemaduras, de los pacientes que sufren, padecen una quemadura o presentan una lesión por quemadura, pues se interna, requiere alguna atención hospitalaria. Y el resto, más del 80%, 90% de las quemaduras se manejan en forma ambulatoria, son menores del 15 y 20% de superficie corporal quemada. En nuestro caso no es así, porque nosotros tenemos otras indicaciones, además de las regladas y normadas a nivel nacional e internacional para ingreso de niños con quemaduras, criterios de internación, tenemos otros más, dadas las características regionales de nuestra provincia. Y el otro dato que no es menor es que Chile, por supuesto, lidera en el registro de datos porque tiene todo un grupo de centros y un equipamiento tremendo para registrar. Después sigue El Salvador, Argentina, estamos aquí en el tercer lugar. Más o menos todos somos regulares en esto. Así que ha sido importante la producción de nuestros datos, el aporte de nuestros datos. Y sigue siendo. Bueno, Queremos cerrar la presentación con esta frase. Santiago del Estero, Chile y Latinoamérica trabajando juntos. RELAC transforma la información en acción y la acción en prevención. Muchas gracias. Ahora se van a abrir los micrófonos para que quienes están del otro lado de la pantalla puedan interactuar y tal vez hacernos preguntas o sus opiniones, sus aportes
sobre lo que acabamos de ver del registro. Bien. Pueden escribir también en el chat. Yo voy a comenzar interactuando un poco con Orlando. Orlando, una de mis preocupaciones, de las cosas que yo veo y que evalúo cada vez que registro y a lo largo de estos meses, hay un dato que es epidemiológico a nivel nacional y mundial. El 18% de los pacientes internados con una quemadura va a tener una secuela, bien sea funcional y estética. Para evitar esto, o sea, van a ser niños que van a estar sometidos a cirugías y a todo esto. Y para esto que es necesario prevenir, tiene que haber un buen centro de rehabilitación, tiene que haber más gente formando. Y lo que estamos viendo actualmente es que los jóvenes, lo digo por la parte médica, no quieren formarse. Datos estadísticos a nivel mundial hablan que solo el 5 a 10% de los profesionales de la salud se interesan por el manejo de las quemaduras y sumado con toda la vorágine que tenemos con la tecnología y todo esto y el dinero, la cosa económica, los jóvenes no quieren dedicarse a esto. Esto requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo emocional. Recuerden que las quemaduras en los niños tiene 3 ejes, que es físico, psíquico y el entorno. Así que, bueno, es una preocupación para mí como cirujana y ver de qué manera incentivamos a los jóvenes a que trabajen en esto, que se dediquen a esto. Una de las prácticas que comenzamos a adoptar, y yo lo digo como herramienta, fue la invitación que me hizo la jefa de terapia intensiva, que es profesora universitaria de la UNCE en la carrera de medicina, y ella me ha invitado a participar, a darles el taller de atención inicial de quemadura, el manejo inicial a los jóvenes que están terminando su carrera de medicina en la Escuela de Medicina de la provincia, que se llama práctica profesional obligatoria. Cuando ellos van al interior, a la zona rural, requieren esto. Bueno, es un granito de arena. Intento estimularlos, pero yo no sé si eso va a generar algo. Espero que sí. Creo que es nuestra labor intentar todas las maneras posibles. Así que bueno, esta para mí es una gran preocupación. Supongo que Ángela tiene otras. Ángela tiene unas ideas tremendas y me encantaría que las comparta con ustedes, al igual que Sara. Bueno, una de las ideas que había comentado con la doctora era hacerlo para que el LAC llegue a cada punto, a cada centro que está en toda la provincia, lugares donde no hay internet. Le decía que, como dice Sara hace rato, que se pierde el dato. Sí, se nos pierde el dato, entonces ahí nos imposibilita poder digitar, poder crear esa ficha, poder identificar al paciente y el evento. Entonces yo le comentaba a la doctora que sería una muy buena idea que RELAC cree un sistema en donde se adapte a las pantallas, se adapte a poder digitar esa ficha sin internet. Porque aquí todavía hay varios lugares donde no se cuenta con una red de internet, entonces el dato no se lo puede subir. Y sería una gran solución para nosotros en donde el médico, el enfermero que tome ese paciente pueda ingresarlo sin internet y que eso se sincronice, y que esa ficha se sincronice y pueda subirse cuando el dispositivo se conecta a una red de internet. Eso es lo que yo le había expresado a la doctora y una idea que a ella le había gustado. No sé qué te parece a vos, Orlando. Súper, gracias. Déjame, ¿me escuchan, cierto? Sí, sí, te escucho. Ya, déjenme primero, con respecto a lo que comentaba Fanny de las secuelas. Los estudios que nosotros tenemos, Coaniquem, bueno, Coaniquem es un centro ambulatorio, no es un hospital y por lo tanto nuestra población puede ser muy distinta a la de distintos centros que atienden quemaduras en Latinoamérica, ¿no? Pero por lo menos basado en los datos nuestros,
más o menos un 20% de los pacientes que Coaniquem atiende, que llegan con lesiones agudas, requieren rehabilitación, y de ese 20%, aproximadamente la mitad requiere rehabilitación por un periodo mayor de un año, y eso quiere decir que son secuelas relativamente complejas que requieren tratamiento multidisciplinario y por un largo periodo de tiempo. Esto significa que obviamente que el sistema de salud tiene que sobreinvertir recursos para poder rehabilitar a esos pacientes, y eso es algo que yo comparto la preocupación que Fanny ha expresado, que obviamente quisiéramos que fuera menos. Ahora, ¿cómo podemos hacer que eso sea menos? La evidencia dice que la posibilidad de generar secuelas disminuye bastante si los primeros auxilios son adecuados. Si nosotros nosotros tenemos el mismo problema acá en Chile, y esa es la razón por la que hacemos programas de docencia para que un niño que se quema y que recibe su primera atención en una posta rural distante a 1500 kilómetros de Santiago, yo quiero que a veces ni siquiera médico, ni siquiera enfermera, a veces ese auxiliar paramédico le otorgue con los recursos que tiene la mejor primera atención posible a la quemadura, porque yo sé que ese paciente, la oportunidad de acceso que va a tener a un centro especializado en el manejo de una quemadura va a ser probablemente diferida. No va a llegar en las primeras 24 horas, probablemente va a llegar a las 36 horas a un centro donde efectivamente haya un cirujano capacitado para poder intervenir esa lesión con lo que corresponde, el debridamiento temprano, etc. Entonces, hay un trabajo que creo que también basado en estos datos tenemos que hacer nosotros, o sea, no solamente para prevenir la ocurrencia de la quemadura, sino que para prevenir y atenuar el desarrollo de la secuela. Y para Sí. eso también tenemos que trabajar con las estadísticas que tenemos, y tenemos que trabajar también, y esto es muy importante, tenemos que trabajar con los hacedores de política pública. Porque para que los recursos existan, y esto cualquier persona que se ha enfrentado a, a tomadores de decisión en el ámbito de la política sabe, cuando uno va a presentar este tipo de inquietudes, este tipo de problemas, nosotros sabemos que esa persona no es la única solicitud que tiene en el escritorio. Están preocupados solamente en el área de salud, también van a estar preocupados de cómo llegan con tratamientos para los pacientes con diabetes, cómo tienen tratamientos para pacientes con cáncer, cómo dotan a los hospitales de los pabellones de cirugía que corresponde, cómo dotan de especialistas. Entonces, si nosotros no llegamos con una caracterización de la magnitud y de la gravedad del problema, es poco probable que nos escuchen. Y por eso creo yo que es muy importante que cada vez que nosotros tenemos una instancia de conversación con los hacedores de política pública, que nosotros lleguemos con datos que en el fondo permitan respaldar nuestras posiciones. No es solamente llegar a dar una opinión porque a mí me interesa el tema de las quemaduras, sino que además traigo datos que respaldan lo que estoy afirmando y que pueden orientar un poco las decisiones que ellos puedan tener. Entonces, hay, Fanny, ahí un desafío, creo yo, de disminuir la cantidad de secuelas que se producen, y ojalá las cirugías plásticas reconstructivas que tengamos que hacer puedan irse limitando. Hay evidencia que sostiene que esto se puede hacer, hay experiencias exitosas. El laboratorio donde yo me formé en Queensland, en Australia, tiene una experiencia muy exitosa a lo largo de un trabajo más o menos de 30 años que hizo el profesor Roy Kimball y su equipo, y eso se puede hacer. Obviamente, no estoy diciendo que tengamos nosotros las mismas capacidades, ni los mismos recursos, ni que vaya a ser el mismo camino, pero lo que estoy diciendo es que sí se puede hacer y que nosotros no tenemos que renunciar a poder hacerlo. Y con respecto a lo que acaban de comentar respecto al uso de la plataforma sin internet, yo estoy de acuerdo. Es algo que deberíamos tratar de avanzar. Probablemente recordemos que RELAC está recién en una etapa de pilotaje. Experiencias comparadas con registros de quemaduras, los británicos, los australianos, neozelandeses, el registro de quemaduras que existe en Holanda, todos llevan entre 15 y 20 años de desarrollo.
y nosotros obviamente estamos dando nuestros primeros pasos, entonces hay muchas cosas que tenemos que ir corrigiendo y hay muchas cosas que podemos ir mejorando y sumándole al registro. También hay cosas que otros nos podrán decir, oye, probablemente las variables en el ámbito del tratamiento todavía son muy escasas y deberíamos tener más. Comparto eso. El asunto es que tenemos que hacer que este vehículo que tenemos esté rodando, tenga benzina, que los choferes, que son ustedes, eh, compartan en el fondo la pasión por poder hacer de esto un proyecto de integración latinoamericana, y eso es algo que yo suscribo mucho. Y por lo tanto todavía nos quedan muchas mejoras por hacer. ¿Cuál es la única forma de poder hacer esas mejoras? Que los equipos comprometidos que tenemos distribuidos en Latinoamérica, desde, me va a fallar la geografía, probablemente Guatemala por el norte y Chile, Argentina por el sur, probablemente los centros más australes que tenemos son el de Puerto Montt, de Coaniquem, y Funpaque de Río Negro, Argentina, nos sigan brindando este feedback que nos permite en el fondo ir mejorando el sistema. La plataforma funciona bien, sí. ¿Es infalible? Por supuesto que no. Tiene espacio para mejorar muchísimo. Y ese espacio para mejorar lo tenemos que construir todos juntos. Sí, una de las cosas, gracias Orlando, una de las cosas que a mí me impacta es, y me abruma, recuerdo que cuando vinieron ustedes a la visita técnica me dijiste, Fanny, no te angusties por lo que no se puede registrar. Lo que no llega, pues nada, preocúpate y ocúpate en el dato que te llega a ti, en el aquí y ahora. Y sí, eso me ha relajado bastante. Y creo que es una preocupación de Sara y bueno, ya le vamos a dar esas instrucciones. Pero una de las cosas que a mí me parece que es fantástico de esto es que es un punto de encuentro, es un punto de reunión a través de un fin, un propósito y que los equipos de Latinoamérica se pueden incorporar. La idea de esto fue mostrar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, usamos la plataforma, es muy amigable la plataforma, es fácil, dependiendo del wifi y de esto, de la rapidez, pues es más rápido o no. Y que después esto es algo que te tiene, como dijiste tú, tiene que tener el ingrediente de la pasión de uno y es algo personal y nada, invitarlos a esos que están ahí detrás de las pantallas, apasionados y que les encanta su trabajo, que están casados con su trabajo, con esta pasión que es las quemaduras infantiles o de adultos, que se incorporen, que nos escriban, te pueden escribir a tu correo electrónico, que eres el presidente del comité ejecutivo, me parece, o al correo electrónico mío y nada, hacer sus pedidos del, hola Miriam, buenos días. ¿Cómo se puede participar? Orlando, explícale a Miriam cómo se puede participar en el relajo. ¿Cómo vamos a hacer? Eso está bueno. Perfecto. Mira, primero, antes de responderle a Miriam, un comentario respecto un poco reforzando esto de no ponernos tan ansiosos. Yo siempre pienso que solamente 5 años atrás, en el medio de la pandemia, el año 2020, no teníamos absolutamente nada. Nada. Y no teníamos ninguna proyección de tener algo. ¿Ya? O sea, primero, obviamente, la idea es completar la mayor cantidad de registros que podamos tener. Si nosotros tenemos un caso nos va a mostrar una realidad. Si nosotros tenemos 10 casos, nos va a mostrar una realidad un poquito más amplia. Si tenemos 1000, en este momento yo acabo de entrar a la plataforma, tenemos 1625 casos totales registrados y 1036 cerrados, es decir, 1036 que ya tienen toda la información. Esos 1036 registros que tenemos nos muestran una realidad que, sentados donde ustedes están y sentados donde yo estoy, el 4 de septiembre, pero del año anterior, del año 2024, es una realidad que nosotros no conocíamos. Y por lo tanto, este avance que hemos hecho es un avance muy sustantivo. Entonces, calma y tiza, como decían los profesores antiguos,
esto, en la medida que se vayan acumulando datos, nos van a ir mostrando una realidad mucho más completa. Si se nos cae un registro o tenemos algún problema, tratemos de evitarlo, pero tampoco se nos va la vida en eso, porque en el fondo tenemos que pensar que lo que hemos construido es mucho mejor que la situación en la que estábamos solamente hace un año atrás. Por el contrario, yo creo que tenemos que animarnos, y yo quiero animarla a ustedes y agradecerle el esfuerzo y el compromiso que tienen por construir esa realidad nueva. Y esa realidad nueva es una realidad que creo que nos va a poner en un mejor pie para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Con respecto a la inquietud que tiene Miriam, como Fanny lo esbozó un poco en su presentación, RELAC tiene una estructura donde efectivamente yo oficio como director ejecutivo del proyecto, o sea, yo me preocupo que las cosas pasen, pero mis acciones como director están sometidas al escrutinio de un consejo asesor que está conformado por representantes de cada uno de los países que están participando en RELAC, de un académico, un epidemiólogo y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica de Chile, que es nuestra principal asesora técnica en este proyecto, el profesor Jaime Cerda, y por un representante de la Organización Panamericana de la Salud. La forma de entrar al registro es a través de la representante de tu país en el registro, que es la doctora Ronda. Así que si es que ustedes tienen interés, yo te recomiendo que conversen después con Fanny, que vean en el fondo las características de tu centro, cómo pueden acceder al registro. Nosotros, por supuesto, que tenemos la voluntad de sumar más centros, es lo que sí tenemos que hacerlo en forma relativamente ordenada, ¿ya? Porque tenemos que buscar que en el fondo mantengamos eh, la, la, la operación del registro de una manera técnicamente correcta mientras vamos creciendo. Y eso obviamente tiene algunos desafíos, tiene algunas complejidades desde el punto de vista técnico. Nosotros no podemos pasar de 10 centros que estamos registrando en este momento en la plataforma a 150 en un año. No podemos. Tenemos que ir creciendo gradualmente. Y por lo tanto, esa dirección hacia dónde y con qué velocidad crecemos, fundamentalmente es de las cosas que le toca resolver al Consejo Asesor, del cual la doctora Rondón forma parte. Así que creo yo que para cualquier centro de Argentina que tenga interés en participar en RELAC, la forma más fácil de acercarse es conversar con la doctora Rondón. Ella participa en la Asociación Argentina de Quemaduras, tiene, por supuesto, ahí el, el seniority para ir trabajando esto. Y lo que hacemos nosotros nos reunimos más o menos cada 2, 3 meses, llegan estas propuestas, nosotros las sancionamos en el consejo y una vez que en el fondo se acepta la participación de un centro, se le manda una carta, se cita a los profesionales para que se haga la capacitación y siempre vamos a ingresar centros nuevos cuando empiece el año calendario. Es decir, cualquier centro que ingrese a RELAC para el año 2026 va a recibir la capacitación en noviembre de este año para que empiece a registrar sus casos a partir del 1 de enero de 2026. Es decir, los 10 centros que estamos trabajando ahora empezamos el 1 de enero de 2025. Todos los centros que entren para el año 2026 van a empezar a registrar el 1 de enero de 2026. Lesiones que ocurran a partir del 1 de enero de 2026. Eso. Bueno, muy bien, súper claro. Bueno, así que los que estén interesados escriban, ahí les puse en el chat mi mail. En el chat de Argentina Heridas también estoy con gente compartiendo con capos del país, así que de la Asociación Argentina de Quemaduras. Así que estamos conectados por el WhatsApp, también me pueden escribir y yo los oriento cómo hacer la cosa. Estamos a nada, así que estamos al toque, como dicen ustedes, para ingresar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si quieren, abren sus micrófonos, comparten con nosotros sus impresiones. Abrimos los micrófonos, chicas. Están abiertos. Bueno, esperamos un poquito y si no, Orlando, muchas gracias, agradecerte por tu entusiasmo, por tu madrugada. Te hicimos madrugar, perdón. No, nada, no hay ningún problema. Muchas gracias. Feliz de estar Bueno. acompañándola.
un gusto, un gustazo, un placer. Gracias, Ángela. Gracias. Gracias, Sara Ken. Yo le digo a Sara Ken. Las chicas de la OCDE, que son una genia. OCDE Telesalud, telemedicina, teletodo, teleconsulta. Hola, buen día, Fanny. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Ay, licenciada Griselda, qué lindo. ¿Pudo escuchar? La licenciada Griselda Sí, sí, Alfaro sí. es del Hospital Lagos Mayores de Mendoza. Buen día a Haciendo la todos. tarea, doctor Rojas, haciendo la tarea. Buen día, muchas gracias por la invitación. Eh, Estuve viendo el proyecto, es muy lindo. La persona que realiza la estadística, que llena la estadística, todos deberíamos tener una persona así para poder nosotros tener un soporte, porque eso es muy lindo, tener un soporte al lado nuestro para llenar este tipo de planilla y bueno, poder ver fehacientemente la estadística, porque uno, en el sentido del trabajo, está involucrado en la curación, concentrado en la curación y por ahí los datos estadísticos, muchas cosas se nos pasan. Así que qué bueno que tengan una persona excelente, la persona que les llena y bueno, que puedan hacer esta estadística. Es muy... Mi pregunta era la siguiente, Fanny. No sé si se me puede escuchar. Sí, escuchamos perfecto, te Listo. escuchamos perfecto. ¿Cada cuánto se manda estas estadísticas anualmente? Y si también nosotros que si quisiéramos participar, las planillas, bueno, estarían a nuestro alcance para poder subirlas al sistema, también No, se podría manejar. bien, el RELAC es un registro, es una plataforma digital. Lo Sí, que nosotros hicimos, acuérdate que registramos en una plataforma digital los casos, pero esos datos, esos números teníamos, los pacientes son un número, el folio 10.074, por ejemplo, o 10.001, 0002, cuando comenzamos. Entonces, esos datos nosotros los llenamos en una planilla para poderlos vaciar. No sé si se entiende esto. sí, sí, Cuando sí. llega el Por eso, paciente, yo lo registro en la planilla que diseñó Salud Digital, que diseñó Ángela para nosotros poderlo vaciar en la plataforma digital. ¿Me Fanny, explico? Fanny, Ajá. si quieres, mira, yo tengo abierta la plataforma, si quieren muy rápido, les muestro cómo funciona. Bueno, perfecto. Les queda más claro a todos. Sí, yo creo que sí. Share. Dejo de compartir. No, parece que se va a reemplazar. Ahí deberían estar viendo la plataforma, ¿cierto? Ujú. ¿Me confirman, por favor? Bueno, esto es Sí. RELAC. Esta es la plataforma RELAC. Varias cosas que son importantes en un registro que obviamente no cubrimos con esta presentación, pero dentro de las cosas importantes es que para hacer un registro y en el fondo que el registro sea consistente, cada una de las variables tiene que tener una definición y nosotros trabajamos, esa es la razón por la que no hemos demorado tanto tiempo. Por ejemplo, cuando acá tenemos las cinco pantallas de registro. La primera es la admisión del paciente, características del paciente. Entonces, si yo pincho acá, en el fondo vemos qué entendemos por primera infancia, qué entendemos por educación primaria, qué entendemos por educación secundaria, qué entendemos por la hora de la lesión, con quién se encontraba. O sea, existe un diccionario de datos que define cada una de las variables. Y si yo, por ejemplo, acá, digamos que voy a estar en Argentina y el país de residencia, yo acá puedo ver la región, vamos a poner, me parece que Mendoza, y va a aparecer en el fondo la información de dónde se produce la lesión, porque nosotros queremos que esto sea relevante al contexto de tratamiento. Además, yo tengo acá, mira, acá están todos los casos que se han creado. Como dice Fanny con folio, acá están todos los casos que están cerrados. Cuando los casos están cerrados, ya no se pueden modificar. Acá, por ejemplo, yo vi que estaba conectada mi querida amiga Lourdes Montenegro del Hospital Roosevelt en Guatemala. Estos son casos que registró Lourdes el 1 de septiembre de este año, hace un par de días atrás. Y acá está el módulo de estadística. Si yo, por ejemplo, quiero ver
los pacientes que se han registrado en el Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón entre el 1 y el 4 de septiembre. Lo puedo revisar la distribución de la edad, puedo ver el nivel educacional del paciente o de la familia, puedo ver cuál es el agente principal, la superficie corporal quemada, la profundidad de la quemadura, qué tipo de primeros auxilios se le ofreció al paciente, en qué región corporal, y esto es solamente algunas de las cosas que están en este como dashboard de información, porque la información completa uno la puede descargar si uno quiere hacer investigación científica. Obviamente, lo que necesita hacer es generar un proyecto, pedir una autorización del comité de ética de la institución de salud donde ustedes trabajan y hacer una investigación en forma. Pero en el fondo esta plataforma no es una ficha que se envía. Fanny accede o Sara acceden a esta pantalla, o Lourdes en Ciudad de Guatemala acceden a la misma información en el mismo momento, ¿ya? Entonces, mientras Lourdes en Montenegro está en Ciudad de Guatemala, en el Hospital Roosevelt, registrando un paciente, nuestros digitadores acá en Quanigame están haciendo lo mismo con la pantalla abierta, y esa es la razón por la que nos decían, ¿qué pasa cuando no hay internet? Que pudiéramos poder llenar y que después como que se autocargue, se retome la conexión a internet. Pero esto es un asunto que en el fondo nosotros sabemos que la completitud de los registros, en qué grado se completan los registros, depende de qué tan amigable sea el sistema. Ustedes saben que hubo un proyecto bien interesante hace algunos años atrás de hacer un Global Burn Registry, un registro global de quemadura impulsado por la OMS. ¿Por qué fracasó? Porque eran planillas de Excel que los digitadores tenían que llenar, que era un poco tedioso, enviar y no recibían nada de ningún feedback. En cambio, si tú registras en RELAC, primero que nada tienes consolidada tu misma información y la puedes ver a partir del módulo de estadístico. Pero aparte, si tú quieres hacer investigación, si quieres ir a presentar estos datos a un congreso, si quieres escribir un artículo científico, vas a un comité de ética, dices qué es lo que quieres hacer, dices de dónde vas a sacar los datos, pides la autorización, te la dan, y también se puede hacer investigación epidemiológica de mejor nivel. Y eso es un poco lo que nosotros aspirábamos, y por qué les mostré yo que en el origen de esto está un poco esta autoconcepción de que teníamos evidencia muy limitada respecto a la epidemiología de las quemaduras en Latinoamérica. Y eso es lo que estamos tratando de solucionar. Y eso, por esa razón les digo, estos 1000 casos que tenemos ya registrados son información que no conocíamos solamente el año pasado. Y el próximo año, si se suman más centros, y si en septiembre del próximo año, en vez de 1000 casos, tenemos 3000 casos de quemaduras en Latinoamérica, es información que no teníamos antes y que nos van a permitir tomar decisiones. Y por eso yo les digo que este es un proyecto que obviamente es un hijo que estamos acompañando a crecer, pero que a largo plazo en el fondo nos va a permitir conocer mucho mejor la epidemiología de las quemaduras y tomar mucho mejores decisiones. ¿Ya? Entonces eso es un poco para que se hagan una idea de cómo funciona. Espero, Griselda, haber respondido un poco tu pregunta. Sí, y agregándole a esto, ¿para qué usamos? ¿Para qué usamos nosotros las fichas? Recuerden que nosotros recibimos al paciente, la atención inicial se hace en el interior, en la mayoría de los casos. Llega aquí 1, 2, 3 horas, hasta 7 horas tenemos de distancia en los sitios más distantes. Llega la guardia hace otra cura de atención inicial y llega el servicio de quemaduras al día siguiente. Eso es por lo regular, es más o menos nuestro esquema. Así que cuando yo voy a cerrar, la ficha es importante, física, porque cuando yo voy a cerrar ese paciente, ese caso, yo tengo la primera cura, el primer momento, tengo el dato. Yo después voy sumando cuántas curas avanzadas le hice. No le hice una, le hice, en general hacemos entre 1 y 5 curaciones en promedio, 1 a 4, depende de la profundidad de la quemadura. Tenemos la repitalización completa entre el día 5 hasta el día 12, y quemadura más del 15-20%, pues nada, se tarda mucho más. Pero para eso es nuestra ficha física, para tener el número con mayor precisión y más calidad al momento del cierre
del caso. Había otra pregunta que me habías hecho en el chat, en el WhatsApp, y decía cuál eran los beneficios que tenemos como institución. Estos: compartir conocimiento, compartir datos, hacer un networking profesional, ampliar nuestra visión, ver otras realidades que no son tan distintas a las nuestras. Y después, como yo lo dije ya en manera personal, yo antes veía las quemaduras así, ahora las veo así. No me alcanzan los brazos. Y es abrumador porque, como le comentaba a Sara antes de comenzar, es abrumador, me angustia un poco porque están pasando tantas cosas que hay que solucionar a la vez. Que yo digo, ay Y es Dios mío, como, ¿qué voy a hacer, Dios mío? El trabajo en quemaduras infantiles en equipo, un médico solo, una sola golondrina no hace verano. Eso no, eso, bueno, yo creo que todo el mundo lo va a entender. Si no trabajamos en equipo, no aprendemos a trabajar en equipo, pues nada, no vamos a poder tener resultados y avanzar en políticas y todo esto. Sin embargo, todos los esfuerzos que hagamos, fíjense que anoche tuve una reunión con la gente del Rotary que quiere impulsar, sumamos, cuando vinieron a la visita RELA, sumamos a la gente de la comunidad. Yo dije, hay que sumar a la gente de afuera que nos ayude también. El Rotary está impulsando una primera capacitación para maestras de jardines de infancia, la primera capacitación para hacer la prevención de quemaduras infantiles. Eso es un dato importantísimo. Y anoche yo les decía, van a marcar un antes y un después en las quemaduras de Santiago del Estero. Nada más apropiado y conveniente en este momento que estamos haciendo registro de datos. Así que nada, esto ha sido un proyecto que ha sobrepasado a nosotros y que hay que sobre la marcha tomando el auto y el engranaje y vamos para adelante. Seguimos para adelante. muchas gracias, doctora, por la explicación. Realmente, como usted dijo en la charla también, son muy pocos los profesionales médicos que se interesan por el paciente quemado. Más se interesan, obviamente, por el tema de la economía y su título de plástica, estética, y el quemado, bueno, se hace cargo más que todo por ahí de personas y lo he visto en estos últimos años, que es una realidad que la estamos viviendo. Por eso también fue una de mis preguntas en su WhatsApp, ya que yo me haría cargo de estos registros, en el sentido de hacerle llegar todo, como se dice en digital, colocarlo en el sistema, tanto del piso y el consultorio que contamos en nuestro instituto. Somos referentes en Mendoza, entonces tenemos una gran cantidad de pacientes que se atienden por día. Así que yo haré la nota, doctora, y bueno, como le dije, estábamos justo cambiando de médico, de jefe médico, pero yo sé que cuento con su firma, su apoyo, pero bueno, quería interiorizarme yo, ya que es una tarea que yo me voy a sumar para tener justamente este tema de estadísticas y bueno, como usted dijo, desde el principio se evitan muchísimas cosas, secuelas que podemos evitar. Desde acá te advierto desde ya que te vamos a apoyar en todo lo que necesites. Bienvenida si logramos que te incorpores y que el Hospital Lago Mayores se incorpore. Es un registro amable, es fácil. Después que te lo aprendes, los primeros casos es difícil. Ay, me equivoqué, y lo vuelves a revisar y lo vuelves a corregir. Es amable en ese sentido. Lo puedes revisar si tienes algún error. Y después hay una plataforma de soporte, RELAC, que le haces un clip y Rodrigo de inmediato contesta, es un genio. Y si no contesta de inmediato, pues a las pocas horas o al día siguiente. Y tienes todo nuestro apoyo desde acá. Quiero comprometer a esta muchachita Ángela, que de verdad que ha sido un pilar, una joyita en este equipo. Y nada, los vamos a apoyar. A todos los equipos de Argentina que se quieran sumar, pues nada, me escriben y lo vamos viendo. ¿Hay Será alguien más con muy preguntas? agradecida la ayuda de Ángela, ya que Gracias. está en
tiene mucho conocimiento en esto, agradeceré su ayuda y bueno, doctora, el lunes entonces le haré llegar la nota de nuestro servicio. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Hay alguien más con preguntas? Por ahí me escribieron, dicen que ya escribieron al correo la UTIA de quemado de Cava, creo que. Unidad de terapia intensiva de agudo. Sí, sí. Gustavo, creo. Bueno, muchas gracias. Orlando, agradecerte de nuevo, agradecerles a ustedes, chicas. De verdad que sola no se puede. Y acá estamos. Perfecto, yo Si no, nos despedimos. sí, yo Porque me tengo que retirar porque tenía una reunión ahora a las 10:30, todavía son en Chile, estoy un poquito atrasado, pero feliz de haber compartido esta hora y media con ustedes, agradecido del interés. Y bueno, nos seguiremos viendo. La próxima vez que me inviten a exponer, voy a ir a hacerlo presencialmente para que volvamos a comer rico, Fanny. Así que, sí, por favor. que estén muy Dale, bien. Un abrazo fraterno para todos. un beso. Chao. Saludos para todos. Gracias por conectarse. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao. Chao.